Vamos en este momento a iniciar con el cuadrado. El cuadrado, ¿qué nos define un cuadrado? Habíamos hablado anteriormente de el rectángulo. Decíamos que nos lo definía su mismo nombre, rectángulo, ángulos rectos, que podía variar las proporciones de sus lados manteniendo sus ángulos rectos, de tal manera que si doblábamos por acá, seguía manteniendo sus ángulos rectos, seguía siendo un rectángulo. En la otra dirección también, que ahí veíamos cómo variaban las proporciones de sus lados, podría ser más alargado o más alto, pero manteniendo sus ángulos de 90, seguía siendo un rectángulo. Ahora vamos a el cuadrado. ¿Qué nos definiría un cuadrado? Ya entonces vemos que tiene como características del rectángulo sus ángulos rectos, sus ángulos de 90 grados. Pero además va a tener sus cuatro lados iguales. En el rectángulo los lados pueden variar, en el cuadrado no. En el cuadrado los cuatro lados van a ser iguales. Eso sería lo que nos define el cuadrado. Cuatro ángulos rectos, cuatro lados iguales. Porque a veces también cuando les pido que definan cuadrado me dicen que cuatro lados iguales, pero no se fijan en los ángulos. Aquí tendríamos cuatro lados iguales, pero no es un cuadrado. ¿Por qué? Porque no tiene sus ángulos iguales, sus ángulos de 90 grados. Si ponemos sus ángulos iguales van a tener como resultado 90 grados. Y ahí vamos a tener el cuadrado. Lados iguales, ángulos iguales, o sea, ángulos de 90, lados iguales. Coincide con el rectángulo los ángulos, las esquinas son de 90, pero a diferencia del rectángulo, el rectángulo puede variar sus lados, el cuadrado no. Ahí tenemos ya bien claro qué sería un cuadrado. Ahora, yendo a la parte práctica, vamos a ver cómo transformamos un rectángulo en un cuadrado. Teniendo en cuenta que sus ángulos comparten la característica de los ángulos iguales, tenemos que ahora es cuadrar sus lados para que sus lados tengan la misma medida, para que sus lados sean iguales. Vamos con un rectángulo, el ya famoso, querido y conocido formato carta. Recogemos nuestras letras de presentación y vamos con nuestro rectángulo carta. Acá tenemos los ángulos de 90 iguales que el cuadrado, listo, nos sirve. Ahora tenemos que hacer que sus lados sean iguales. Cuando hago esa pregunta, esa dinámica de preguntar cómo obtenemos un cuadrado, muchos hacen esto porque han aprendido el proceso sin saber qué es lo que están haciendo, pero que por el proceso este pliegue les va a dar como resultado un cuadrado. Pueden haber otras formas, pero pues la idea es buscar la más práctica, eficiente, rápida y precisa. Como en origami, nuestra herramienta es el pliegue. No vamos a tomar la medida de acá, a tomar la medida acá, marcar acá, transportar esa medida acá, marcar y después hacer una recta y obtener los lados iguales. No, el proceso va a ser como herramienta el pliegue. ¿Qué es lo que hacemos? Muy simple y sencillo. Necesitamos que los lados sean iguales. Y también pues un detalle es aprovechar la mayor área de material, ¿no? O sea, al cuadrado lo más grande posible de acuerdo al rectángulo que tengamos. Entonces vamos a ver que marque uno de los lados cortos del rectángulo. Y ese lado corto va a ser la medida de los lados del cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Transportar esa medida a los otros dos lados. ¿Cómo la transportamos a los otros dos lados? Muy sencillo, poniendo ese borde corto literalmente sobre el borde largo. Voy a marcarlo para este otro lado para que se vea más claramente qué es lo que vamos a hacer. En realidad es un procedimiento muy sencillo que hemos aprendido de pronto en primaria, pero que no sabemos por qué nos da como resultado un cuadrado. Entonces aquí marqué el lado corto, voy a llevar el lado corto sobre el lado largo, teniendo en cuenta que vamos a utilizar el vértice de la esquina del cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta el vértice, voy a poner lado corto sobre el lado largo, que el vértice quede bien alineado, bien en punta, los bordes alineados, borde sobre borde, y marco pliegue. De paso, ¿qué estamos haciendo? La bisectriz de este ángulo de 90. Entonces dividimos el ángulo, transportamos la medida del lado corto sobre el lado largo,
Ahora, ¿qué hacemos? Como estamos en paralelas, porque estamos en rectángulo, tenemos ángulos rectos. Y tenemos aquí ángulo de 90 dividido en 2, 45. Por lo tanto, aquí 45, aquí 90. Esta recta nos proyecta ese mismo punto en el lado opuesto, en el paralelo. ¿Qué hacemos? Doblar siguiendo esa línea. Entonces aquí tenemos este punto aquí donde llega esta línea y este de acá. Entonces vamos a trazar toda esta línea por medio de un pliegue. Entonces plegamos teniendo en cuenta ese punto acá, plegamos teniendo en cuenta este punto, los dos puntos que marqué en azul. Los bordes deben quedar alineados. Una vez tengamos todo con la mayor precisión posible, los puntos de referencia, los bordes alineados, marco pliegue. Desdoblo para que se visualice mejor. Voy a remarcar esa recta que acabé de trazar. Aquí nos queda un cuadrado, voy a remarcar la recta que nos define por dónde iría el cuadrado. Ese fue el pliegue que acabamos de hacer, el último pliegue. Ahí tenemos un cuadrado, sabemos que es cuadrado por el proceso que lo hicimos, sin necesidad de estar midiendo 21, 22, 21,8, sino transportando la medida al llevar el lado corto sobre el lado largo. Entonces definimos la medida del lado corto como la medida del cuadrado, del lado del cuadrado. Como estamos en un rectángulo, los ángulos rectos pues ya los teníamos, entonces no tenemos problema por ese lado. Aquí tenemos un cuadrado. Si quitamos este pedazo de material, pues ya desaparece el formato carta y aparece el formato de cuadrado. Entonces vamos a proceder a cortar el material restante. También, como les decía, desde la primera clase, puede ser con bisturí, con tijeras, puede utilizarse regla. Hay algunos que cortan con un hilo de coser, hay otros que cortan al quebrar la fibra hacia lado y lado y luego desprender. Hay otros que se ayudan con técnicas en húmedo, es decir, le pasan la lengua untando de saliva para debilitar la fibra y cortan. Aquí tenemos el cuadrado, 4 ángulos rectos o 4 ángulos iguales y 4 lados iguales. Listo, así de sencillo es como obtenemos el cuadrado de un rectángulo de la forma más fácil, eficiente y con precisión.